Si es la primera vez que estás aquí y te fascina lo inexplicable, suscríbete, porque lo que verás a continuación te dejará sin palabras. En los últimos años, las cámaras de todo el mundo han capturado eventos tan inquietantes que desafían cualquier explicación lógica. Cada uno de estos sucesos es más extraño que el anterior, y hoy te traemos algunos de los más desconcertantes. Lo que estás a punto de ver cambiará para siempre la manera en que entiendes lo que podría acechar en las sombras. Pero antes de continuar, asegúrate de estar listo, porque lo que sigue podría cambiar todo lo que pensabas saber. En uno de los casos más aterradores, una mujer colapsó durante un servicio religioso en una iglesia llena de fieles. La grabación muestra el preciso momento en que su cuerpo cae al suelo, pero lo que sucedió después, cuando la cámara la captó con un enfoque claro, fue algo que los presentes ni siquiera pudieron procesar en ese instante. Su rostro, que en un primer momento parecía normal, comenzó a transformarse de manera grotesca y antinatural. De repente, su cabeza se levantó con un movimiento tan brusco que parecía desafiar las leyes de la gravedad. Pero lo más aterrador fue lo que sucedió a continuación. Su mandíbula se abrió de una manera tan exagerada que no era posible que los huesos humanos pudieran moverse de esa forma. La expresión en su rostro se deformó, como si algo estuviera intentando imitar una sonrisa, pero de una manera errónea. Lo que una vez fue un rostro humano se convirtió en una mueca distorsionada, como si alguien estuviera intentando replicar una expresión humana, pero con un error fundamental. Fue como si algo detrás de su piel estuviera forzando los músculos faciales para crear una imagen, pero fallaba, creando una visión inquietante, casi artificial, de lo que podría ser una expresión humana. Este extraño incidente ha desconcertado incluso a los investigadores médicos, quienes afirman no haber visto nunca una manifestación como esta en sus años de estudio. ¿Qué sucedió con ella? ¿Estaba poseída? ¿Era algo más? El siguiente caso se registró en una iglesia en Shira, donde una mujer, completamente desconocida para los presentes, comenzó a moverse de manera aún más inquietante. Un teléfono móvil captó la escena mientras ella, en medio de un frenesí desconcertante, comenzó a treparse por la pared de manera completamente antinatural. No fue un acto de habilidad, ni un truco de magia, ni siquiera algo que pudiera haber sido aprendido. La forma en que subió la pared fue similar a cómo un insecto podría moverse, pero con una precisión escalofriante. No hubo esfuerzo aparente, ni señales de dolor. Sus pies apenas tocaban la pared, mientras que sus manos se deslizaban hacia arriba con un ritmo casi mecánico, como si estuviera siguiendo una escalera invisible. Pero lo más perturbador fue su rostro. Mientras subía, su cabeza estaba inclinada hacia atrás, mostrando una sonrisa, pero no una sonrisa cualquiera. Su expresión era cálida, casi infantil, pero completamente equivocada, como una caricatura que nunca había sido vista en la vida real. Una sonrisa congelada, completamente artificial, como si se tratara de una parodia de la inocencia humana. Nadie pudo comprender qué estaba sucediendo, y los testigos solo podían mirar aterrados mientras la mujer continuaba, ajena al caos que provocaba a su alrededor. Los movimientos rápidos y descontrolados, y esa sonrisa congelada, hicieron pensar a muchos en las criaturas mitológicas de las leyendas filipinas, seres que se dice imitan la humanidad pero en una versión distorsionada. Algo más que humano, algo que no debería existir en nuestro mundo, estaba ahí, imitando a una persona de la forma más errónea posible. En otro caso registrado, una mujer fue filmada en un ambiente muy diferente, en un espacio privado, en su propia casa. Al principio, parecía una mujer común, de pie frente a la cámara en lo que parecía ser una grabación inocente. Pero conforme la cámara la enfocaba, los detalles comenzaron a volverse extraños. Su rostro, por ejemplo, no podía ser más perfecto. Era como si su sonrisa hubiera sido modelada con una precisión fría, como si estuviera practicando un gesto que no entendía por completo. Los dientes se alineaban con una simetría que no era natural, y sus ojos se mantenían en una fija intensidad, como si estuviera observando algo muy lejos. Había algo inquietante en la suavidad de su rostro, algo que no era humano,
Todo estaba demasiado controlado. La forma en que su rostro se mantenía rígido, la falta de emoción real, hacía que fuera difícil de creer que estuviera viva. Parecía un muñeco de cera, una figura de plástico que aún no había sido terminada de moldear. Todo estaba cuidadosamente calculado, pero sin la esencia del ser humano. Una sonrisa falsa, un movimiento sin emoción y una presencia que se sentía vacía. Fue como ver un experimento de inteligencia artificial que aún no entendía las sutilezas de la expresión humana. En esos momentos, te preguntas, ¿qué es lo que se ha imitado aquí? ¿Una persona o algo que lo intenta pero no puede hacerlo correctamente? Si esto no fuera suficiente, un último caso captó algo aún más escalofriante. Fue grabado en plena oscuridad, en un vecindario tranquilo durante la noche. La grabación mostraba a una mujer que parecía estar caminando por el lugar sin ninguna preocupación, pero algo en su rostro no encajaba. Su sonrisa estaba demasiado elevada, sus ojos parecían no pertenecerle. Era como si algo estuviera completamente desincronizado con su movimiento. La luz tenue de la Navidad revelaba detalles de su rostro que se veían irreales, como si fuera una máscara, algo que no era realmente humano. Mientras su cuerpo avanzaba con normalidad, su rostro permanecía inmutable, mientras sus ojos, sin parpadear, se mantenían fijos en un punto lejano, como si estuviera viendo algo más allá de lo que los demás podían ver. La cámara captó todo con una claridad que no dejaba dudas. Había algo terriblemente extraño en su presencia, algo que no se podía explicar. Cuando la cámara la seguía, parecía que el rostro de la mujer no correspondía con la escena, como si estuviera en otro lugar, en otro momento, o tal vez en otra dimensión. Su expresión nunca variaba, incluso cuando la situación claramente debería haberla alterado. La mujer se movía, pero su rostro permanecía, irremediablemente, fijo. ¿Qué ocurría allí? Otro caso tuvo lugar en una puerta de apartamento. La grabación mostró una figura que parecía de pie, inmóvil, sin un solo gesto de vida en su rostro. Lo extraño fue la mirada de la figura, que era completamente vacía. Los ojos, grandes, reflejaban la luz de manera anómala, pero había algo más. La figura no parpadeaba, no se movía. Era como si estuviera hecha de una materia fría, completamente inanimada. Su piel era pálida, casi como si estuviera hecha de cerámica o piedra, sin las imperfecciones de la piel humana. El rostro no mostraba emociones, y sus movimientos eran lentos y calculados, como si estuviera esperando que alguien la notara. El detalle más desconcertante fue la sensación de que algo tan estático no debería estar ahí, que no debía existir en el mundo real. Esta presencia dejó a los testigos completamente aterrados. ¿Era un ser humano? ¿O algo que imitaba a los humanos de manera demasiado precisa? ¿Qué está pasando en estos videos? ¿Qué son estas criaturas que parecen ser humanos, pero no lo son? ¿Están imitándonos? ¿O somos nosotros los que estamos siendo observados por algo más allá de nuestra comprensión? Las respuestas no son claras, pero cada grabación deja una inquietante sensación. En cada uno de estos casos, algo no está bien. Algo está viendo, imitando y esperando. Y nosotros, como espectadores, nos quedamos preguntándonos si alguna vez podremos entender qué es lo que realmente se esconde detrás de estas figuras. Si te han dejado sin aliento, no te vayas. Lo siguiente podría ser aún más extraño. Imagina que eres parte de un equipo de exploradores que se adentra en lo más profundo de una cueva remota, buscando los secretos que podrían estar guardados en las sombras de la tierra. El aire es denso, húmedo, y la oscuridad casi total, solo iluminada por las linternas de los miembros del grupo. Mientras avanzan por un pasillo angosto, uno de los exploradores se detiene repentinamente, señalando algo en la pared. Todos miran en la dirección indicada, y lo que ven los deja paralizados de horror. Decenas de rostros humanos perfectamente tallados en la roca, con detalles tan precisos que parecían hechos de arcilla, pero no lo eran. Están incrustados en las paredes, inmóviles, observando, pero sin reaccionar. Al principio, se podría pensar que son estatuas, pero a medida que la cámara se acerca,
La verdadera naturaleza de lo que tienen frente a ellos comienza a revelarse. Estas figuras no parpadean, no se mueven. Son estáticas, pero increíblemente realistas. Algunas parecen sonreír débilmente, otras están tan bien esculpidas que casi parecen vivir. Pero lo más perturbador es que no hay signos de envejecimiento ni desgaste. Es como si alguien, o algo, hubiera congelado sus expresiones en el tiempo. Los exploradores no sabían cómo clasificar lo que estaban viendo. La sensación de estar siendo observados por algo tan inquietante, pero tan distante de la vida, creó un aire de malestar absoluto. La inquietante pregunta que surge es, ¿realmente son estatuas? ¿O son algo mucho más extraño y peligroso? Algo que no debería estar ahí. El siguiente caso ocurrió en un denso y oscuro bosque. Un grupo de excursionistas estaba recorriendo el sendero cuando, entre la niebla y los árboles, algo los hizo detenerse de golpe. A unos metros de ellos, se encontraban 5 niñas, idénticas entre sí, de pie en una perfecta formación. Al principio, los excursionistas pensaron que se trataba de un juego, de algún tipo de broma, pero al observar más de cerca, se dieron cuenta de que algo no encajaba. Las niñas estaban completamente inmóviles. Sus posturas eran idénticas, sus ojos fijados en un punto lejano, como si las hubieran colocado allí para ser observadas. Al principio, sus movimientos fueron mínimos, como si estuvieran jugando a quedarse quietas. Sin embargo, cuando la cámara comenzó a grabar, se hizo evidente que no era solo su postura lo que las hacía extrañas, sino la forma en que todo en el entorno parecía ajustarse a ellas. Los árboles, aunque inmóviles, parecían moverse, como si estuvieran cambiando de lugar sutilmente, acomodándose alrededor de las niñas sin que nadie pudiera entender por qué. Los excursionistas, completamente desconcertados, intentaron capturar todos los detalles posibles, pero cada vez que la cámara se movía, las niñas se mantenían perfectamente sincronizadas, sin una sola alteración en sus expresiones o movimientos. Algo tan perfectamente ordenado y estático en medio del caos natural del bosque parecía completamente fuera de lugar. Los testigos no pudieron evitar pensar en que estas figuras no pertenecían a ese lugar, que no eran simplemente niñas jugando, sino algo mucho más siniestro, que observaba en silencio, esperando. Un caso aún más desconcertante se grabó en un edificio aparentemente abandonado. Durante un recorrido en el que la cámara grababa los rincones oscuros del lugar, un hombre apareció repentinamente, asomando su rostro detrás de una columna. No había señales de que alguien estuviera esperando, ni de que se tratara de un juego. Sin embargo, al instante en que el hombre fue capturado por la cámara, su rostro reflejó una sonrisa que parecía completamente ensayada, como si estuviera posando para una foto, pero sin razón alguna para estar tan preparado. No había un gesto de sorpresa, ni de incomodidad. Simplemente, su expresión era como si se hubiera entrenado específicamente para aparecer ante una cámara con esa exactitud. Su postura no tenía relación alguna con el entorno. Estaba inmóvil, esperando que lo grabaran, como si lo hiciera por costumbre. Los testigos que observaban el video se sintieron profundamente inquietos, como si estuvieran mirando a una figura que no debería haber estado allí, a alguien que estaba allí solo para cumplir con un propósito del que ellos no entendían nada. Algo en su sonrisa, en sus ojos vacíos y la calma con la que se comportaba, sugería que no se trataba de una persona común. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué no parecía desconcertado por la cámara? Nadie pudo explicar su presencia, pero lo que sí se sentía era la clara sensación de estar observados por algo o alguien que no seguía las reglas del mundo humano. Otro caso fue grabado en la puerta de un granero en plena noche. La cámara de visión nocturna captó a una figura delgada, extraña, que apareció en el marco de la puerta, justo frente a la luz débil que iluminaba el campo. La figura era extraña, como si no fuera completamente humana, con una postura desarticulada, como si fuera un muñeco o una marioneta controlada desde algún lugar fuera de su cuerpo. Su rostro, aunque visible en la luz tenue, tenía una sonrisa forzada, exagerada, que parecía demasiado amplia para ser genuina. Lo más desconcertante no era solo su apariencia,
sino la forma en que sus movimientos eran desproporcionados, como si cada parte de su cuerpo estuviera funcionando a una velocidad diferente, creando una especie de desajuste espeluznante. Su figura no caminaba como una persona normal. Sus brazos se extendían hacia la cámara de manera exagerada, como si estuviera haciendo una especie de saludo o intentando medir la distancia entre sí mismo y el lente de la cámara. Los testigos de la grabación se quedaron en shock al ver cómo esa figura no se alejaba ni mostraba señales de querer irse. Solo se quedó allí, observando, como si supiera que iba a ser grabado, como si estuviera esperando un tipo de confirmación de su propia existencia. Era una persona disfrazada o algo más, algo que simplemente imitaba lo humano, de una manera completamente errónea. Otro caso sucedió en una escena inquietante en un jardín. En la grabación, una figura con cabello rosa brillante se encuentra en una postura completamente estática, como si fuera parte de una escultura, pero no era una escultura. Su postura rígida, su falta de movimiento natural y la extraña precisión con la que se mantenía inmóvil dejaba claro que algo no era normal. Aunque su cabello brillaba de manera casi irreal bajo la luz de la cámara, su rostro no mostraba signos de vida ni de emoción. Todo en ella era tan perfectamente controlado que no parecía humana en absoluto. Los testigos que vieron el video notaron que sus movimientos, aunque mínimos, no se correspondían con los gestos humanos naturales. Era como si cada parte de su cuerpo estuviera en reposo, pero al mismo tiempo fuera una creación demasiado perfecta para ser real. Su presencia parecía irreal, como si estuviera atrapada entre el arte y la vida, sin pertenecer completamente a ninguna de las dos categorías. Cada uno de estos casos es un recordatorio de que no siempre podemos confiar en lo que vemos a simple vista. Lo que parece ser humano puede ser algo mucho más inquietante, algo que no se ajusta a las normas de la naturaleza. ¿Qué es lo que realmente está detrás de estas figuras extrañas? ¿Son simplemente imitaciones imperfectas de lo humano? ¿O hay algo mucho más oscuro acechando en las sombras? Deja tu comentario, porque necesitamos saber qué opinas sobre estos extraños avistamientos. ¿Están intentando comunicarse con nosotros? ¿O simplemente nos observan desde un lugar más allá de nuestra comprensión? Uno de los casos más extraños ocurrió en una cocina, donde un hombre fue grabado realizando un acto completamente inusual. A simple vista, parecía estar disfrutando de un momento familiar y normal. Sin embargo, a medida que la cámara lo observaba más de cerca, algo en sus expresiones se volvía cada vez más extraño. Su rostro, aunque visible, comenzó a distorsionarse en una exageración antinatural. Sus movimientos se asemejaban a los de una caricatura, pero no de una manera cómica, sino más bien inquietante. Sus gestos eran demasiado amplios, demasiado dramáticos, como si estuviera actuando para una audiencia invisible. Cada expresión parecía más un acto teatral que una reacción genuina, lo que hacía que la escena fuera completamente ajena a la realidad. Mientras reía, su rostro se estiraba de una manera exagerada, como si sus músculos faciales estuvieran siendo forzados a hacer cosas que no podrían hacer de manera natural. Era como si estuviera imitando algo que vio, pero lo estuviera haciendo de una manera incorrecta, como un muñeco de ventrílocuo cuyo hilo se ha soltado. Los testigos no podían dejar de observar cómo su comportamiento no solo era raro, sino también completamente desconectado de lo que se esperaba de una persona en esa situación. A medida que la grabación avanzaba, se podía notar que no había señales de incomodidad en el hombre. Él parecía estar totalmente consciente de su audiencia, de la cámara que lo grababa, pero la naturalidad de una persona común estaba completamente ausente. Si bien las personas generalmente reaccionan de manera instintiva, mostrando emociones genuinas como sorpresa o alegría, este hombre parecía estar actuando de una manera tan calculada que resultaba imposible no sentirse incómodo. Sus gestos no tenían ningún sentido en el contexto de la escena, como si fuera parte de un acto de teatro que no podía salirse del guión. Los testigos que presenciaron la grabación se sintieron profundamente perturbados por la calma con la que se comportaba, como si su rostro hubiera sido forzado a mostrar una emoción exagerada.
¿Qué estaba pasando en esa cocina? ¿Era un hombre simplemente actuando de manera extraña o había algo más detrás de sus acciones? En otro caso, grabado a través de una ventana, se observó una figura extraña fuera de la casa, en plena oscuridad. La cámara captó a una presencia pálida, de pie frente a la ventana, sin hacer ningún movimiento agresivo, pero con una quietud inquietante. No parecía que estuviera allí por accidente, ni que estuviera haciendo algo en particular. Simplemente estaba mirando, observando en silencio desde el otro lado del vidrio. El rostro de la figura era extraño y difícil de describir. Sus ojos, grandes y desorbitados, reflejaban la luz de la habitación como espejos vacíos, pero sin mostrar ninguna señal de emoción. Estaba demasiado quieta, demasiado inmóvil, como si estuviera posando para ser observada. Lo que más perturbaba de este encuentro era la sensación de que la figura no tenía ninguna razón para estar allí, y aún así, parecía completamente consciente de que era vista. La figura no parecía moverse ni intentar interactuar de ninguna forma. Solo se mantenía inmóvil, como una estatua observando a través del cristal. Sin embargo, el hecho de que no hiciera ningún intento por huir o esconderse dejaba una sensación aún más inquietante. La presencia de esta figura frente a la ventana parecía diseñada para ser notada. No había ningún comportamiento que pudiera explicar la razón detrás de su quietud. Lo más perturbador de todo era el hecho de que la figura no parecía poseer la misma vitalidad que un ser humano. Aunque su figura estaba ahí, ante los ojos de la cámara, su postura no era la de una persona que simplemente se quedara quieta por casualidad, sino la de algo que había sido colocado deliberadamente en ese lugar. ¿Estaba esa figura esperando ser vista o estaba simplemente observando desde las sombras? ¿Acaso estaba poseyendo alguna intención más allá de lo que entendemos como observar? Los testigos que presenciaron el video no pudieron evitar preguntarse si lo que realmente estaba frente a ellos no era una persona, sino algo más que solo imitaba la forma humana, pero que no lograba transmitir el mismo calor o la misma emoción que un ser vivo. En otro video, una figura aún más desconcertante apareció en una cerca trasera, grabada por una cámara de seguridad. La figura, extremadamente delgada, estaba agachada cerca de la cerca, adoptando una postura completamente inusual. Al principio, se podría haber pensado que era una persona, pero al observar más de cerca, sus movimientos no encajaban con lo humano. Estaba demasiado flexible, demasiado delgada, con un cuerpo que parecía desafiar la anatomía de cualquier ser humano. Aunque su postura parecía imitar a la de un ser humano, la forma en que se agachaba y se movía era completamente errática, como si sus huesos fueran de otro material, demasiado frágiles, como si todo su cuerpo estuviera en un estado constante de tensión. Los testigos afirmaron que la figura no caminaba de una manera humana, sino que se desplazaba de manera extraña, con una fluidez inquietante. Sus brazos parecían alargarse y moverse con un control que no era natural, casi como si estuviera ensayando una coreografía. Esta figura no parecía encajar en el entorno, como si fuera una creación ajena, una presencia no humana que solo imitaba lo que hemos llegado a reconocer como normal. Los testigos que observaron la grabación se sintieron completamente desconcertados. En lugar de un ser humano, parecía que estaban viendo a algo que había aprendido los movimientos humanos, pero de una manera extraña, errónea. La figura parecía estar en constante observación, y sus movimientos estaban cuidadosamente calculados. No se sentía como si estuviera actuando de manera impulsiva, como lo haría una persona normal, sino que todo estaba bajo un control consciente y casi ritualista. La figura parecía estar consciente de su entorno, moviéndose de manera tan calculada y sincronizada que causaba una sensación de inquietud. Los testigos se hicieron la pregunta que todos en ese momento tenían en mente. ¿Era una persona que había desarrollado una manera extraña de moverse? ¿O algo mucho más extraño y desconcertante estaba detrás de ello? En el jardín de una casa, un extraño avistamiento fue grabado por una cámara nocturna. La figura capturada en el lente era alta y estilizada, con algo que parecía ser cuernos saliendo de su cabeza. No se trataba de una figura humana común,
Sus movimientos eran lentos, casi ceremoniales, como si estuviera realizando algún tipo de ritual o acto controlado. La figura avanzaba con una calma casi inquietante, mientras sus cuernos se iluminaban tenuemente bajo la luz de la cámara, dándole un aire aún más extraño y fuera de lo común. A medida que avanzaba por el jardín, su cuerpo se movía con una precisión exacta, pero no parecía estar actuando de manera instintiva. No era una criatura enloquecida, sino algo que parecía tener un propósito definido, como si estuviera siguiendo un guión que solo ella conocía. Los testigos se quedaron completamente inmóviles al ver este ser tan extraño en su propio jardín. Los cuernos, la postura, la lentitud de sus movimientos, todo parecía un acto, como si la figura estuviera interpretando un papel en un escenario vacío. Los testigos no sabían si esa criatura había sido enviada para observar o si simplemente estaba allí por una razón completamente diferente. Sin embargo, el aire de ritualismo que la rodeaba dejaba claro que no se trataba de un ser común. En otro caso desconcertante, se grabó a una figura muy delgada en un porche, acercándose lentamente a un perro. Los movimientos de la figura eran extremadamente flexibles, casi demasiado controlados. Cada movimiento era preciso, como si estuviera siendo calculado de antemano, pero había algo inquietante en la forma en que se aproximaba al animal. El perro, evidentemente asustado, no reaccionaba con la misma curiosidad que normalmente tendría. En lugar de ladrar o moverse, el perro se mantenía quieto, como si estuviera siguiendo una orden que no entendía. La figura, por su parte, se acercaba con pasos calculados, como si estuviera observando el comportamiento del animal con una precisión inquietante. No era un acercamiento común entre una persona y un perro. Era una interacción que parecía fuera de lugar, como si estuviera hecha a propósito para estudiar la respuesta del animal. La manera en que la figura se movía no se asemejaba a ninguna de las formas de vida que conocemos. Parecía demasiado controlada, como si el movimiento estuviera coreografiado en lugar de ser natural. ¿Quién o qué se mueve así? ¿Y qué intenciones podía tener al acercarse de esa manera al perro? Llegamos ahora a los casos más extraños y desconcertantes de todos. Si pensabas que los relatos anteriores te dejaban una sensación inquietante, prepárate, porque lo que sigue desafía aún más la comprensión humana. Estos avistamientos no solo son perturbadores, sino que también parecen quebrantar las leyes de la física y la biología que conocemos. Uno de los casos más inquietantes fue grabado en una cámara de seguridad que captó a una figura pálida elevándose en el aire, en lo que parecía un movimiento controlado y sin esfuerzo. En el video, la figura se eleva lentamente, desafiando completamente las leyes de la gravedad. Al principio, puede parecer un truco o algún tipo de efecto visual, pero la cámara lo captó de manera clara, sin ningún indicio de manipulación. La figura flotaba suavemente, ascendiendo sin ningún tipo de esfuerzo visible. Era como si la gravedad no tuviera ningún control sobre ella, como si esa presencia no estuviera sujeta a las mismas leyes físicas que el resto de los seres humanos. No había cables, no había ascensores invisibles. Era solo una figura, pálida y difusa, que ascendía de manera tan suave que daba la sensación de que se estaba desmaterializando, despegándose del suelo sin que nada la estuviera sosteniendo. Los testigos que vieron el video se quedaron completamente petrificados. Nadie sabía cómo explicarlo. ¿Estaba esta figura ascendiendo por algún mecanismo desconocido o era algo completamente más allá de lo que podemos entender como una simple levitación? Algo tan controlado, tan sereno en su movimiento, parecía casi demasiado perfecto para ser real. Un caso aún más extraño fue el avistamiento de una figura doblada y estirada, moviéndose lentamente cerca de una cerca. Este incidente, grabado en la oscuridad de la noche, mostró una figura que parecía estar desfigurada. Se movía de una manera tan antinatural que rápidamente recordaba a una marioneta, como si estuviera controlada por hilos invisibles. La figura parecía más un conjunto de partes que se movían independientemente, como si no estuviera completamente formada, sino que fuera una entidad cuya postura se deformaba según la voluntad de quien la controlara.
Sus brazos se extendían hacia adelante, pero sus movimientos eran tan exagerados y poco naturales que parecía estar actuando, como si interpretara un papel en una obra teatral. A medida que la cámara la enfocaba, la figura avanzaba con lentitud, haciendo pausas para cambiar de postura, como si estuviera tomando su tiempo para lograr el movimiento exacto. Pero lo más inquietante era que la figura parecía completamente consciente de su entorno. No actuaba de manera errática, sino que cada movimiento parecía ser cuidadosamente calculado, como si tuviera un propósito definido. Esta extraña figura no parecía una persona real, ni una criatura común. Era algo más, algo que desbordaba cualquier intento de clasificación en los términos que entendemos. En otro caso, grabado en una zona boscosa, se vio una figura delgada moviéndose a través de la oscuridad, iluminada solo por la tenue luz verde de una cámara de visión nocturna. La figura era alargada, con una postura que no parecía natural, casi como si estuviera probando sus movimientos, como si estuviera buscando algo o intentando experimentar con su cuerpo. No se trataba de una figura que caminaba con rapidez o con la fluidez de una criatura natural, sino que sus movimientos eran inusuales, como si estuviera en proceso de aprendizaje. Sus extremidades largas se movían de manera exagerada, casi como si estuviera probando cuánta distancia podía cubrir con cada paso. La figura avanzaba sin prisas, sin hacer ruido, y lo que la hacía aún más extraña era la sensación de que no tenía una dirección específica, como si estuviera realizando una exploración meticulosa del espacio que la rodeaba. Era una criatura que no parecía estar completamente acostumbrada a la movilidad, pero que, al mismo tiempo, mostraba una destreza que desconcertaba, como si estuviera buscando algo, o quizás estudiando cómo su cuerpo podía interactuar con su entorno de una manera completamente diferente a cualquier ser humano. En otro incidente aún más perturbador, una figura extremadamente delgada y estilizada fue grabada moviendo sus extremidades de manera exagerada en un jardín mientras observaba a un perro. La figura se acercaba lentamente al animal, pero no de la manera en que lo haría un humano o incluso una criatura común. Su postura era completamente desproporcionada, con movimientos que parecían calculados, como si estuviera estudiando cómo interactuar con el perro. Los movimientos de la figura eran exagerados, con cada uno de sus brazos y piernas extendiéndose de manera anormalmente larga. A medida que se acercaba al perro, el animal, que normalmente habría reaccionado con un ladrido o un movimiento de alerta, permanecía inquieto, sin hacer ningún tipo de reacción visible, como si también estuviera atrapado en algún tipo de trance. La figura no se acercaba con la urgencia de una amenaza, sino con una lentitud casi estudiada, observando al perro con una intensidad que parecía ir más allá de lo normal. Los testigos que vieron la grabación sintieron que algo no estaba bien. La figura no parecía tener ninguna intención agresiva, pero su presencia y su comportamiento antinatural dejaban una sensación de inquietud profunda. ¿Qué estaba buscando realmente esta figura en el perro? ¿Estaba simplemente observando, o algo mucho más profundo estaba ocurriendo? Estos casos son solo una muestra de lo que podría estar acechando en las sombras, esperando ser descubierto por los ojos curiosos que intentan comprender lo inexplicable. En cada uno de estos incidentes, la presencia de estas figuras no se ajusta a las reglas que conocemos sobre el mundo natural. Cada movimiento, cada gesto, cada postura parece estar fuera de lugar, desafiando las leyes de la biología y la física y dejando atrás más preguntas que respuestas. Lo que es claro es que algo más está observando, algo que no podemos identificar fácilmente y probablemente estamos solo comenzando a rozar la superficie de un misterio mucho más grande. Si te ha dejado sin palabras todo lo que has visto y escuchado en este video, no olvides suscribirte al canal. Y si el misterio te ha atrapado, dale un like para mostrar tu apoyo a más historias que desafían la comprensión. Recuerda, lo que estás viendo podría ser solo el principio.